Hola, mi nombre es Marco Aurelio y en este video les voy a dar toda la información acerca de volumen, series y repeticiones, todo lo que tiene que ver con esto. Muy bien, pues primero por cierto, el video lo pueden ver en velocidad 1.5 para ahorrarse más tiempo y nada. Bueno, pues primero quise iniciar por las series. Las series, hacer hincapié de que deben de ser por grupo muscular a la semana, o al menos a eso me estoy refiriendo yo. Las series tienen que ser de 10 a 20 series, por grupo muscular a la semana. No todas las series valen lo mismo, no son las mismas series para un principiante que para un intermedio o que un avanzado. Y una serie de un avanzado no es lo mismo, o digamos que no vale lo mismo que una serie de un principiante. ¿A qué voy con todo esto? Pues primero, obviamente, hacer mención de que esto pues son rangos, se pueden mover. Digamos que la evidencia científica actual nos está diciendo que esto suele ser lo mejor, en normas generales, pero nos podemos salir ya sea hacia atrás o hacia adelante. Quizás un principiante que haga una full body, una cosa así, pues seguramente puede hacer 6 o 9 series semanales. Por ejemplo, una full body, que lo normal es hacerlo de 3 días, y a lo mejor solamente 3 series en ese día, pues al final nos va a dar la suma de 9 series semanales, ¿no? Un principiante seguramente va a poder mejorar con eso, siendo que realmente pues es un volumen muy bajo. En cambio, un avanzado, quizás un avanzado no es necesario que se mueva tan alto en 20 o más, porque la calidad de sus series es mejor. ¿A qué voy con esto? Lo voy a mencionar un poco después con la intensidad más a fondo, pero bueno, una serie de un avanzado es de mejor calidad porque un avanzado se puede exigir más. Un avanzado va a ir a intensidades más altas, a repeticiones en recámaras más bajas. Así que su serie va a valer más, va a ser más efectiva. En cambio, un principiante, pues seguramente, como no tiene mucha capacidad de sufrimiento, seguramente se va a quedar en RIRs de 5, 8, cosas así, ¿no? Estoy diciendo números aleatorios, ¿no? Pero el punto es que un principiante seguramente su intensidad no va a ser tan alta y por tanto su serie no va a ser de tanta calidad. Sin embargo, como es un principiante, pues necesita muy poco estímulo para progresar, ¿no? Pero bueno, ya una vez siendo intermedios, avanzados, pues ya nos podemos mover en rangos de series más altos. Para un principiante no es necesario, no es nada necesario, ni siquiera recomendable que se mueva alrededor de las 20 series por grupo muscular. Un avanzado, como digo, se puede salir incluso 22, 25. 25 sería ya para mí demasiado, para cualquier persona en general. Obviamente, con esto de las series, conforme más series queramos meter por grupo muscular, seguramente vamos a tener que aumentar también la frecuencia. No es lo mismo, como ponía el ejemplo de los principiantes, ¿no? Que hacer 9 series semanales, que eso pues si lo divides en partes equitativas son 3 sesiones semanales, 3 sesiones de entrenamiento. En cambio, pues 20, un pequeño fail, a la producción se le olvidó encender las luces, encender la iluminación y se me estaba acabando la luz natural, así que por eso el cambio de luz tan culero, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Eh, si por ejemplo ya nos estamos moviendo en rangos de series como de 20 series semanales, pues quizás hacer esto en las mismas 3 sesiones que hacía el principiante, pues ya no sea lo más efectivo, ¿no? Porque si esto lo queremos hacer en 3 sesiones semanales, pues quizás ya nos vamos a tener que estar moviendo entre 6, 8 más o menos, dependiendo de cómo lo quieras hacer. Entre mínimo 6, digamos, series por sesión, por grupo muscular. Esto pues ya es como un chingo de series, ¿no? Para una sola sesión. Pero bueno, pues como siempre, estas cosas se tienen que personalizar caso a caso y gustos a gustos, ¿no? Muy bien, siguiente tenemos las repeticiones. Las repeticiones se tienen que mover alrededor de las 6 a 15 repeticiones. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al video de Hipertrofia 2, en donde hablaba de la tensión mecánica y el estrés metabólico, estos rangos de repeticiones suelen tener un buen equilibrio de esto, de tensión mecánica y estrés metabólico. Cuanto más bajo nos estemos moviendo, más tensión mecánica estamos provocando. Cuanto más alto nos estemos moviendo, más estrés metabólico vamos a estar haciendo y menos tensión mecánica. Lo que yo recomiendo, y eso voy al siguiente punto con la variabilidad, no te tienes que casar con un rango de repeticiones. Incluso para ser un poco más precisos, también lo mejorcito, digamos, son de 8 a 12 repeticiones por norma general.
pero no para todos los ejercicios vas a hacer 6 repeticiones, sino para todos los ejercicios vas a hacer 15 repeticiones. Por ejemplo, meter 6 repeticiones, pues resulta bueno si estamos hablando de un peso muerto, ¿no? Que realmente nos exige, nos tiene una fatiga general muy grande y quizás si ya nos estamos moviendo en 15 repeticiones, no vamos a llegar al fallo por motivos musculares, sino por motivos cardiovasculares. El peso muerto, al ser un ejercicio, como digo, tan fatigante a nivel general, quizás si te estás moviendo en 15 repeticiones, quizás realmente tus músculos pueden hacer hasta 20 repeticiones, pero como tú ya te estás cansando tanto a nivel cardiovascular, pues tú crees que tu fallo está en las 15 repeticiones, ¿no? Para ejercicios analíticos no es tan recomendable, o aislados como les quieran decir, no es tan recomendable estarte moviendo en rangos de repeticiones tan bajos. ¿Por qué? Porque en rangos de repeticiones tan bajos pues le tienes que subir el peso, ¿no? Eh, Esto lo voy a hablar un poquito más adelante con la intensidad y demás, pero si obviamente si haces 6 repeticiones no vas a usar el mismo peso que vas a hacer si hicieras 15 repeticiones, ¿no? Si haces 6 repeticiones le tienes que subir más. Y como si pongo el ejemplo de los ejercicios monoarticulares, como un curl de bíceps, una extensión de rodillas, elevaciones laterales, etcétera, el ejercicio que quieran, pues al ser en una sola articulación, la tensión, la fatiga se va a centrar en una sola articulación y las estructuras de esta articulación, en estos huesos, en estos tendones, en este tendón y en estos ligamentos, ¿no? Así que no es tan inteligente poner, también depende de las fibras del músculo, si tiene una mayor dominancia de fibras rápidas o de fibras lentas, pues se puede modificar a hacer pesos más grandes o no tanto, pero por norma general, en ejercicios multiarticulares y pesados alrededor de las 6 repeticiones y ejercicios analíticos o monoarticulares alrededor de las 15 repeticiones, incluso más si gustas, ¿no? La variabilidad, esto va muy relacionado con lo de la sobrecarga. Un punto muy importante es variar en nuestras repeticiones y también en nuestras series. ¿Por qué? Porque con la variabilidad nos estamos dando la oportunidad de progresar en diferentes campos. Es decir, si yo todos los días, bueno, todas las sesiones de entrenamiento de pecho, quiero hacer 4 series de press de banca y siempre las voy a hacer de 5 repeticiones. Yo recomiendo en general poner rangos de repeticiones, es decir, por ejemplo, de 4 a 8 repeticiones. Por ejemplo, una persona que se quiera casar con un número de repeticiones o de series, pues va a decir, no, pues yo todos los días de pecho voy a hacer 4 series de 5 repeticiones en press de banca. Y esto lo hace 3 veces a la semana. Pues esto no resulta, digamos, tan eficiente a la hora de progresar. ¿Por qué? Porque al estar repitiendo siempre lo mismo, la capacidad que tienes de mejora de una sesión a otra, pues no es tan grande. O sea, de una sesión a otra realmente mejoras muy poco. Y lo que puedes hacer es añadir esta variabilidad para decir, bueno, si a lo mejor no puedo mejorar en las 5 repeticiones, pues a lo mejor sí puedo mejorar en las 8 repeticiones, en un rango de 8 repeticiones. Y a su vez, el mejorar en uno va a ayudar en que mejores al otro. Pero estarte moviendo exactamente en los mismos no te va a ayudar. Por lo que ya digo, mejorar en lo mismo de una sesión a otra es muy complicado. Obviamente también de una semana a otra va a depender del nivel. Pero el punto es que añadamos esta variabilidad de repeticiones y de series para tener diferentes puntos en los que estar progresando. Por lo que digo, ¿no? A lo mejor puede suceder que el lunes que me toca press de banca, por poner un ejemplo, el lunes que me toca de 5 repeticiones no puedo mejorar, pero el jueves que me toca hacer 8 repeticiones, a lo mejor ese día sí mejoro. Y como mejoré en el 8, de forma indirecta, cuando regrese el lunes, pues ya voy a estar mejorando en el 5, ¿no? El punto es añadir variabilidad para poder mejorar en pequeños puntos que se vayan ayudando, ¿no? Espero darme a entender con este punto. Lo mismo con las series. Quizás un día puedes hacer 4 series de press de banca y quizás otro día puedes hacer 2 series de press de banca. Y no siempre lo tienes que meter como primer ejercicio. Eso también va igual con la variabilidad. Pero bueno, ya no me distraigo más en ese punto. Siguiente punto, extremadamente importante, perdí el plumón rojo. La intensidad no es negociable. Bajo ninguna situación la intensidad es negociable. Esto sobre todo va para la gente que entrena en casa y que no tiene material. Quizás una persona que está entrenando en casa pues dice, ah, pues voy a hacer de 8 a 12 repeticiones en sentadilla, ¿no? Y porque es lo que estoy diciendo, ¿no? Que suele ser como el mejor rango para hipertrofia y demás, ¿no?
Pero resulta que esta persona realmente es capaz de hacer 16 repeticiones de sentadilla, o sea, su fallo está en las 16 repeticiones. Que se mantenga máximo en un 12 solamente le va a estar limitando. ¿Por qué? Porque como ya dije en el video de RIR, de escalas de intensidad, lo mejor es moverte dentro de un RIR 4, RIR 3, RIR 0, ¿no? Así que esta persona se está limitando, no se está exigiendo lo suficiente para crear adaptaciones en su cuerpo. Así que la intensidad no es negociable. Si, por ejemplo, no tienes material, ya esto iba antes con lo de las repeticiones, no es lo mismo el peso que vas a usar en 6 repeticiones que vas a usar en 15 repeticiones. Siguiendo con el ejemplo de la persona que entrena en casa y que está haciendo sentadillas. Esta persona lo que debería de hacer es entrenar hasta las 16 repeticiones o de 12 a 16, no de 8 a 12. ¿Por qué? Porque la intensidad de nuevo no es negociable. La intensidad en este caso es más importante que las repeticiones. También esto va con las series. Si no te exiges lo suficiente, a lo mejor tu serie la tiraste directo a la basura. Siguiendo con este ejemplo de la persona de las 16 repeticiones de sentadilla. Las primeras 12 repeticiones no le van a suponer ningún estímulo o un estímulo muy pobre que no le adaptaciones, ¿no? Así que estas primeras 12 repeticiones sirven para fatigar a la persona, para fatigar el músculo, para que finalmente en el rango de 12 a 16 ya más fibras de su músculo se estén reclutando y es ahí donde ya estamos exigiendo la suficiente exigencia, valga la redundancia, para crear adaptaciones en esta persona. Así que esto es muy importante. Siempre es más importante moverte en un RIR 4 o menos que en hacer caso en estos rangos simplemente porque yo lo dije aquí, ¿no? Es más importante el RIR 4. Muy bien. La sobrecarga y la descarga. El volumen siempre debe de tender a ir hacia arriba. Casi siempre, más bien. Es normal que, por ejemplo, esto va con la autorregulación. Si, por ejemplo, de una sesión a otra llegas con agujetas, es decir, el lunes haces lo que sea de músculo y el miércoles te toca otra vez y llegas con agujetas, hubo unas pequeñas fallas técnicas. Bueno, el, el punto es, siguiendo el ejemplo, si el lunes te toca pecho y el miércoles también te vuelve a tocar pecho, y para este miércoles llegas con unas agujetas extremas, es decir, que no te has recuperado completamente de la sesión del lunes, significa que tu volumen quizás es demasiado alto o en el caso de que seas principiante, pues es prácticamente normal, ¿no? Pero bueno, si eres una persona acostumbrada a entrenar, llegar con agujetas extremas, no recuperarte para la siguiente sesión de entrenamiento significa que tu volumen está siendo un poco alto. Si llegas con unas agujetas muy leves, que te permiten entrenar bien para la próxima sesión, significa por lo general que ese volumen está bien para ti. Si no tienes agujetas, no tiene por qué significar que tu entrenamiento no sirvió. Pero quizás eso puede significar que ese volumen con el que te estás moviendo ya lo toleras y quizás ya lo puedes aumentar, ¿no? También las repeticiones las puedes mover para adelante. Yo lo que hago personalmente en mi progresión, como ya no puedo subir peso de semana a semana, lo que hago es subir las repeticiones de semana a semana. Yo lo planeo casi siempre para cuatro semanas. La primera semana ponle tú que para un peso hago 8 repeticiones, la siguiente semana para el mismo peso hago 9 repeticiones, para la siguiente 10, para la semana 11 y ya finalmente a la 12. Y ya cuando llego a la 12 ya le subo el peso y regreso a las 8 repeticiones iniciales. Esto pues porque como digo yo ya no soy capaz de, o al menos no en todos los ejercicios, de seguir subiendo peso semana a semana, así que yo opto por subir el volumen por otro ángulo, digamos. Opto por subir el volumen desde el ángulo de las repeticiones. El volumen para calcularlo, que se me olvidó anotarlo aquí, una forma de calcularlo es el tonelaje total. El tonelaje, bueno, más bien, como sabemos el volumen es de 3 factores. Al hablar de entrenamiento pues tenemos que tener en cuenta series, repeticiones y peso movido. Esto en su total, si por ejemplo yo hago un 8 por 4, estas son las repeticiones que estoy diciendo, estas son las y luego por 225 libras, por poner un ejemplo, no es de ningún ejercicio. Esto me va a dar el tonelaje total de una sesión. Esto es en la suposición de que esto es lo que hago en una sola sesión. Quizás en otra sesión, también para poner un ejemplo aquí, le voy a poner de press de banca, ¿no? Quizás en la próxima sesión ya estoy haciendo un press de banca declinado, lo que sea, no tiene por qué ser el mismo ejercicio, pero es un ejercicio de pectoral, así que también lo cuento en el tonelaje total.
En ese ejercicio, pues ahí estoy haciendo un 12 por 3 por 50 libras, una cosa así. Esto, aquí me va a dar X número y acá me va a dar X número. Esto lo sumo y me va a dar el tonelaje total. En general, el tonelaje sirve simplemente para tener un registro de cuánto estás moviendo a la semana, ¿no? El tonelaje total que estás moviendo a la semana. Sin embargo, lo que yo recomiendo hacer es, cuando tú estás haciendo tu plan de entrenamiento, tu rutina de entrenamiento, es que al final vayas sumando los ejercicios del mismo grupo muscular. Es decir, aquí yo puse el ejemplo del press de banca, el del press banca declinado. Quizás si hago fondos también los tendría que sumar. Y al final, pues, creo que había puesto 4 de banca más 3 del declinado. Y ponle tú que hago otros 4 de fondos en paralelas. Muy bien, esto pues lo tendría que sumar. Estos los tendría que sumar y esto pues me daría el volumen total de series, solamente de series semanal de pectoral. Esto porque estos 3 ejercicios son específicos para pectoral. Quizás si por ejemplo ahora esto pues me salió de las series de pectoral, ¿no? Quizás si ahora estoy contando las de hombro, como sabemos en el press de banca pues se incluye el hombro, el deltoides anterior más específicamente. Sin embargo, el deltoides anterior no es el ejercicio principal en un press de banca, así que esa serie no la voy a contar como una serie de hombro. Esa quizás la voy a contar como 0.5 series de hombro. Y aquí, siguiendo este ejemplo de que hacía 4 series de press de banca, pues realmente de hombro, aquí estoy haciendo 2 series de hombro. Así que eso es como yo lo manejo. Los ejercicios que tienen un músculo sinergista o de apoyo, que no es el principal, ese lo cuento como 0.5. También en el mismo press de banca, quizás podré contar como 0.5 series de tríceps. Muy bueno, me distraje mucho con esto de las series y demás, que se me olvidó inicialmente anotarlo, pero es un punto igual de importante que todos los demás que están aquí. Y también aquí puse la descarga. Como ya dije, el volumen tiene que ir por norma general al alza. Tenemos que estar progresando en el volumen, ya sea por mejorar o el peso, que nos va a modificar el tonelaje total, o las series o las repeticiones. Factores que todos en su conjunto van a modificar de una forma u otra el tonelaje total que había puesto antes. Por eso estoy señalando aquí, no por imbécil. Pero bueno, el volumen, a pesar de que siempre debe ir al alza, también debemos de tener un descanso. No podemos estar toda la vida desde que iniciamos nuestro entrenamiento a los 16 años hasta los 40, 50, donde sea que la edad que tengas, que te quieras detener del entrenamiento o no. No siempre puedes estar dando al 100%, no siempre puedes estar subiendo series y volumen y demás, porque no es sostenible y porque finalmente terminarás con entrenamientos de 24 horas, obviamente. Las descargas llega un punto en el que es bueno meterlas, porque hay un punto en el que el volumen empieza a ser excesivo y llega un punto también en el que ya no somos tan sensibles al volumen. Es decir, que quizás cuando estábamos iniciando en un rango de 10 repeticiones, poner una serie más ya nos estaba suponiendo un estímulo grandísimo y aparecíamos con agujetas al día siguiente increíbles, ¿no? Pero quizás ya cuando estés moviéndote en 20 series, mmm, agregar una serie más ya no te va a causar las mismas agujetas que cuando agregabas una serie cuando solamente hacías 10 series semanales. Así que yo lo recomiendo normalmente de 4 a 8 semanas. Va a depender de cómo te sientas. Si te sientes muy fresco en tus entrenamientos y sigues mejorando muy bien, no tiene sentido que añadas una descarga. Sin embargo, si ya te cuesta mucho progresar, ya te sientes mal en los entrenamientos, son muy largos los entrenamientos, a nivel psicológico, te están pesando mucho los entrenamientos y la parte de la psicología es muy importante porque si periódicamente y siempre estamos progresando el volumen de manera lineal, quizás vamos a llegar a un sobreentrenamiento. Y ya en este momento, cuando digo que te sientes madreado, ya no progresas bien y te cuesta mucho el entrenamiento a nivel psicológico, quizás ya sería bueno meter una descarga. La descarga lo que va a hacer es resensibilizarnos al volumen. Una vez que hagamos la descarga, y muchas veces la gente hace descargas y no se da cuenta. Por ejemplo,
tienes una vida normal de estudiante o de trabajo o lo que sea, ¿no? Y resulta que una semana no pudiste ir al gimnasio o no pudiste ir tantos días porque tenías una semana de exámenes o tenías mucho trabajo o lo que sea. Y de forma inconsciente estás metiendo una descarga física. Quizás en estrés estás un poco alto, pero la descarga física la estás haciendo porque no fuiste tantas veces al gimnasio esa semana. Así que con eso ya te estás dando tu propia semana de descarga y te das cuenta que cuando regresas al gimnasio te sientes mucho mejor, quizás eres capaz de levantar más peso o el mismo peso para más repeticiones o quizás ya no tienes tantas agujetas. Esto es porque hiciste una descarga de forma inconsciente. Pero bueno, de forma consciente, digamos, y ya como digo, te sientes con pesadez en los entrenamientos y demás, aquí ya sería bueno meter una descarga. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos una descarga? Pues como digo, nos resensibilizamos. Metemos la descarga, el cuerpo se alcanza a recuperar. Esto pues también ayuda sobre todo a tejido conectivo, tendones y ligamentos, porque los tendones y ligamentos no se recuperan tan fácil como el músculo. Al meter ya esta semana de descarga, ya le estás dando tiempo a los tendones y ligamentos a que se recuperen totalmente. Pues ya no, metes tu semana de descarga y te sientes bien, por lo que ya dije, te recuperas totalmente. ¿Cómo hacer una descarga? La descarga se puede hacer de varias formas. Se puede hacer un descanso total en el que no entrenes absolutamente nada, lo cual está bien. Y se puede optar por reducir el volumen Yo lo que recomiendo es bajarlo al 50% o bajarle, hay personas que recomiendan bajar solamente un 10%. A mí me gusta para asegurarte, ya que es una semana de descarga y realmente no estás buscando progresar o hacer entrenamientos tan efectivos, pues ya mejor haces una descarga del 50% y te aseguras de recuperarte bien, ¿no? Esto del 50%, ¿cómo se puede hacer? Reduciendo a la mitad las series semanales, es decir, si antes en la suma que estábamos haciendo nos salían 11 repeticiones, 11 series semanales para pectoral, pues quizás ahí ya vas a hacer 5 o 6 series semanales. Lo que se puede hacer también es reducir las repeticiones a la mitad. Si estabas haciendo 12, pues ahora vas a hacer 6. Esto en todos los ejercicios, obviamente. O el peso, en lugar de estar levantando las 225 que estabas levantando en el press de banca aquí, pues ya levantas las 110, las 112 para reducir al 50% el volumen semanal. Como digo, también puedes descargar totalmente y no entrenar, solamente que una persona ya con el hábito de entrenar le puede parecer extraño, puede extrañar entrenar. Así que simplemente para tener una excusa para ir al gimnasio se puede reducir al 50%, es lo que yo recomiendo. Reducir al 50% el volumen total. Y nada, eso sería todo por este video. Me quedó un poco largo. Me hace falta hablar de la frecuencia, pero lo voy a dejar para otro video porque este quedó ya larguito. Y nada, si les gustó el video dejen su like, si les gustó más suscríbanse y nos vemos luego.